Listo, ya tiene la opción para poder presentar, doctor. Todavía no. A ver. Ya debe de tener. ¿Le aparece? No, creo que ya. A ver. No. A ver, ahora. Ok. Listo. Bueno, buenas noches, perdón por las dificultades técnicas. Eh, eh, pues me es muy grato estar participando con ustedes. Es muy agradable comentar esto. Creo que no hay problemas de intereses. El monitor no nos está dejando absolutamente nada económicamente, pero creo que es una difusión de una tecnología que vale la pena que tengamos los neonatólogos. Todo lo que podamos hacer por nuestros neonatos nos va a ser de gran utilidad. Pues bueno, quiero compartir con ustedes esta experiencia que tenemos, tanto el doctor González Cabello como yo. Y bueno, para pues, comenzar, el objetivo de esto es repasar brevemente un poco sobre lo que es eh, perdón, estoy poniendo el puntero ya. Lo que es el dolor, vamos a tener que hablar un poco de qué es el dolor en el neonato, conocer cómo participa el sistema nervioso autónomo, que es una de las bases para este monitor, conocer la utilidad de la variabilidad del RR en la medición del dolor y conocer otras posibilidades de uso del NIPE. En el futuro queremos del NIPE, el monitor que nos permite evaluar el sistema nervioso autónomo, básicamente de la participación parasimpática, y que nos da una idea de cómo está el bienestar o en las condiciones del pequeño. Y esto es lo que vamos a ver en el futuro. El dolor, como ustedes saben, es una cosa, una experiencia sensorial y por tanto subjetiva, es un poco, depende de la experiencia, depende de las condiciones de cada uno. Y bueno, nadie duda que este niño tenga dolor con esa herida y con esas suturas. Este ejemplo es tomado del internet, o sea, no tiene nada que ver con estas salas. Pero pues este niño con esa sutura de costalero, pues sí parece que tenga dolor, con sondas, con todo lo que tiene, hoyos y todo, pues parece que sí tiene dolor. Todos lo vemos que tiene dolor, pero cuantificarlo, decirlo, hablarlo, comentarlo, pues es algo de adultos. Y se conoce que pues depende de las experiencias previas que podemos expresarlo con mayor o menor posibilidades. Las escalas las podemos hacer nosotros, cuantificarlas, etcétera. Podemos asociarlo a algo, parece que me duele como tal, como un calambre, como un cólico, como dependiendo de lo que tengamos de experiencia. Pero todos los pediatras sabemos que en nuestro campo es muy difícil decir a un niño que nos explique el dolor. Tan es importante que, bueno, pues alguien tan trascendente como Darwin decía que, y no por malestar, no por pensarlo mal, sino que pensaban que la experiencia era lo que va dando las posibilidades de comunicación del individuo y que, bueno, Darwin decía que los bebés no sentían dolor porque eso es aprendido. Entonces, cuando lo aprende, pues todos sabemos, los neonatólogos, los pediatras sabemos que el niño aprende desde inútero. Es cierto, puede ser aprendido, pero tenemos una base, un sustento anatómico, bioquímico que nos da la posibilidad de sentir el dolor. Y bueno, en 1987, todavía en 1987, todavía recuerdo una publicación en New England que decía que los recién nacidos sí tienen dolor y demuestran algunos, Anand y otros demuestran que el niño tiene dolor y que el posoperatorio de corazón, imagínense, abrir el tórax, abrir el esternón, romperlo, no había analgesia posoperatoria porque el niño no sentía. Entonces, no pasaba nada.
Entonces, hasta que ellos hicieron una publicación que sí pasaba, que sí dolía, y que le pusieron analgésico a estos niños y que los niños mejoraron su pronóstico, la sobrevida y todo, pudieron determinar que por el puro dolor podía haber grandes fallas en los niños que habían sido operados de corazón. Entonces, en 1987, creo que eh, no es viejo esto, es reciente y todavía se pensaba que podría ser que el niño no tuviera dolor. Todavía una década después, en algunos estudios que se hacen básicamente para demostrarnos a todos los neonatólogos que estamos haciendo la práctica que estamos haciendo las cosas un poco mal, pues de una muestra de 2000 y tantas funciones, procedimientos, etcétera, lo que hacemos cotidianamente, no se había puesto analgesia a ninguno de los recién nacidos. Y no me dejarán mentir, muchos de ustedes hacen procedimientos todavía, o hacemos todos, cuando creemos que es rápido, soy muy hábil yo, no necesito tanto analgesia, y no le quitamos el dolor antes del procedimiento. Entonces, bueno, creo que esto nos hace ver estos artículos de que estamos haciendo un poco mal. Bueno, hay otros estudios que ya viendo con más detalle, con más tecnología, la corteza cerebral, pues nos permiten identificar que hay zonas son las que se activan porque hay dolor. Entonces, ya tenemos el objetivo, los datos objetivos que nos dicen si hay dolor. Todos estos procedimientos que están viendo aquí, pues es evidente que hay dolor en todo esto que hacemos. No tenemos duda, pero creemos que somos tan hábiles, tan rápidos, que pues no le va a doler. Entonces, bueno, sabemos también que por la edad gestacional, desde muy temprana edad, comienza a haber formación de las fibras de los centros que van a regular y van a recibir al dolor y que van a poder determinar que existe dolor. O sea, in útero tenemos ya manifestaciones que pueden hacernos pensar que tenemos percepción cutánea de algo que podría ser el dolor. También hay maneras de demostrar que hay percepción de la luz cuando hacemos pruebas de parpadeo con luces diferentes al pequeño, podemos ver que parpadea, podemos ver que cambia su sistema a través de música, o sea, tenemos percepción de varias cosas, de música, de dolor, etcétera, que nos determinan que podemos estar, que el niño ya siente, que tiene algunas características. Entonces, bueno, pues esto es muy importante porque cada vez más conocemos con precisión que existe la posibilidad de que tengamos sensación de dolor. Entonces, no tenemos por qué pensar que no existe dolor en nuestros prematuros. Al contrario, a lo mejor algunas fallas en la posibilidad o en la manera de poder determinar dónde está el dolor, esto, o sea, a través de los neurotransmisores y neuromoduladores que no tienen pretérmino, posiblemente tenga mayor sensación de dolor que otras edades. Entonces, bueno, pues esto es de gran importancia para nosotros, para que tengamos las posibilidades de manejar el dolor desde muy temprana edad. El sistema nervioso autónomo es algo que conocemos desde la escuela de medicina. Sin embargo, pues ahí se quedó, ¿no? Como que son unos ganglios, algo que simpático, parasimpático, que no tenemos con precisión para qué sirve ni cómo sirve. Pero sabemos que interviene en todo, en las funciones que tenemos. ¿Quién no se pone nervioso y comienza a tener taquicardia? ¿Quién no se pone, ve a la novia y tiene taquicardia, tiene sudoración, tiene dilatación de pupila cuando se tiene un susto, etcétera? Tenemos sequedad de mucosas, etcétera. Entonces sabemos que existe la conexión del sistema nervioso autónomo. Entonces, este sistema está mezclado con todas las demás sensaciones propioceptivas que tenemos distribuidas en todo el cuerpo y que nos van a dar la posibilidad de percibir dolor, llevarlo al centro y del centro puede llevarse a la corteza para que tengamos conciencia de ello, pero a su vez puede tener respuestas inmediatas, o sea, arcos reflejos que nos permiten defendernos de alguna situación que nos causa dolor o malestar o riesgo, peligro, etcétera. Entonces, todo esto se puede hacer que tengamos la conciencia también a través de las respuestas o de la transmisión que tengamos hacia a los núcleos del centro. Esta reunión entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso autónomo está dado a través del cíngulo, del hipotálamo, de la amígdala,
O sea, básicamente la parte baja del cerebro y en el tallo tenemos la mayor parte del sistema nervioso autónomo. Entonces, ahí está nuestra forma de sentir el ambiente, sentir las sensaciones y transmitirlas. Entonces, todo lo que sentimos, las sensaciones que tenemos a través de nuestros sentidos, de nuestros receptores, transmisores bioquímicos, lo podemos transmitir hacia el centro y de ahí el centro modularlo, hacerlo consciente y a darle un matiz que nos da la posibilidad de decir el dolor es tal o cual. Entonces, pero esto, aunque no esté claro en el pequeño, pues sabemos que sí lo tenemos. Esta sustancia reticular que está alrededor del acueducto, pues tiene pues 1000 posibilidades. O sea, tiene muchas posibilidades de que tengamos la conexión externa con la conexión central y de ahí que pueda haber transmisión directa al sistema muscular, al sistema vascular, a los transmisores, neurotransmisores que nos van a dar taquicardia, nos van a contraer un músculo, nos van a hacer retraer la mano, etcétera. Entonces, todo esto se puede dar a través de este sistema nociceptivo. Entonces, tenemos una gran red de red anatómica y a través de esto bioquímica que nos permite tener un equilibrio entre lo que tenemos en el medio ambiente y lo que sucede habitualmente. Todos sabemos cuando andamos manejando, somos como gorilas, estamos esperando que nos choquen, que nos den y estamos esperando dar. Y cuando hacemos algún ejercicio, estamos en la familia, nos tomamos una copa de vino, estamos haciendo como casi como yoga, aunque no sepamos hacer yoga, los que meditan saben de esto. Y bueno, pues es interesante esa película que ve las diferentes partes de nuestra personalidad, que entre el enojo, el contento, el miedo, todo esto es muy interesante. Entonces este equilibrio se logra a través de las experiencias, a través de conocer nuestros sentidos y poder ubicarlos. Sin embargo, pues al recién nacido no le damos esta posibilidad. En nuestras terapias intensivas hacemos una serie de procedimientos que causan dolor. Todos hemos visto estas gastrosquisis, que es una cosa importante, estos Alexis, estos sistemas que nos aíslan las asas y que pueden irlas metiendo fácilmente, a diferencia de como lo hacíamos hace tiempo, que era con una voz y apachurrarlo y dejar una cicatriz horrible, pues ahora realmente no dejamos cicatriz. Es menos doloroso, etcétera. Realmente antes el manejo de las gastrosquisis era con analgesia, anestésicos durante días y días y días. Y ahorita lo que estamos haciendo nosotros es quitarle todos los analgésicos, no los intubamos, los tenemos con analgesia, con morfina, cada que hacemos una aplicatura, nada más, cuando están haciendo algo como el de esta fotografía. Entonces les damos morfina, el niño está bien, no tiene problemas respiratorios y puede hacer las cosas perfecto y el niño se mantiene bien. Sin embargo, hacemos procedimientos que sí requieren de anestesia, requieren de una analgesia potente para poder mantenernos bien a los niños. Entonces, ¿cómo evaluamos el dolor? Todos ustedes lo saben. Hay escalas de dolor. O sea, todos vemos, como la foto inicial que les presenté, vemos la cara de dolor. Y la carita es el dato esencial de todas las escalas de dolor. Ahorita veremos algunas, pero básicamente es caras, signos vitales, saturación, etcétera, que se modifica, que esto es muy importante porque nos habla de que conocemos al niño, tenemos el conocimiento de su expresión, de su capacidad y de sus posibilidades, dependiendo de la edad gestacional, dependiendo de muchas cosas, para poder trabajar sus sensaciones este pequeño. Podemos tomar exámenes de laboratorio, enzimas, insulina, glucosa, etcétera, que no es lo habitual. Tomamos una gasometría y vemos si hay mucha acidosis, puede estar participando el dolor. Y actualmente pues tenemos un monitor que veremos con más detalle y que nos permite evaluar si tenemos o no tenemos dolor. Las escalas de dolor, como les decía, pues son múltiples. Ahorita veremos ejemplos. Influyen varios factores. La edad gestacional es muy importante. Ahorita veremos las escalas más importantes, más trascendentes en neonato. Dependen un poco de cada edad gestacional. Depende del tipo de dolor. No es lo mismo yo pinchar a un niño para tomarle una glucosa, ponerle una venoclisis, que tener una herida en el tórax, que tener una herida en el abdomen, que tener una herida en el cráneo, etcétera. Entonces también depende de mucho de eso. La sedación disminuye las respuestas del niño, aunque no quita el dolor.
Si está intubado, pues no puede gritar, no puede llorar el niño. Y entonces el llanto, que también tenemos como una parte importante de las escalas de dolor, no lo tenemos a la mano porque está intubado el niño. Y bueno, ya habíamos dicho el tiempo de evolución del dolor. Entonces todo esto nos hace que las escalas sean difíciles. Y por eso hay tantas escalas. Hay más de 36 escalas que son usadas en diferentes centros. En todos los centros tenemos que usar escalas para evaluar el dolor. Estas son las más frecuentemente usadas. Nosotros por lo pronto en el Hospital Infantil de México usamos el CRIES, que es básicamente el llanto del niño, cuánto satura, las modificaciones de signos vitales y la expresión facial, básicamente. Bueno, el estar despierto, dormido, el estar alerta, el estar contraído, etcétera. Tenemos algunas escalas. Y el EDIN, que es una escala que es más europea, iniciada en Francia, que también es muy importante y es de las pocas que han demostrado que tienen modificaciones según la edad gestacional y que los autores hicieron algunos pequeños arreglos para que pudiéramos usarla en diferentes edades gestacionales. Entonces tenemos que usar esto. Pero bueno, otra forma es medirlo a través de este monitor. Este monitor, el NIPE, que es una variante de otro monitor que se tenía para adultos, para básicamente los anestesiólogos, que querían ver la profundidad de su anestesia sin tener que usar algunos signos físicos, porque podían modificarse por el tipo de patología que tuviera su paciente, por los tipos de anestésicos que usaban, etcétera. Entonces usaban el monitor y lo usaban para saber si estaba suficientemente profundo para que cuando comienza a hacer una incisión, o sea, la persona parece que está dormida, pero hacen la incisión inicial y como que hay un brinco, hay taquicardia, etcétera. Entonces, ay, caray, me faltó un poquito, dice el ansiólogo, entonces tiene que echarle un chorrito más de bloqueo, cosas así. Entonces, bueno, entonces para hacer esto, alguien usó el monitor y lo usó bien y después ya se está usando para otras cosas que veremos más adelante. No se tenía con precisión para niños, entonces se usó modificaciones que hacían que este monitor tuviera la posibilidad de utilizar los signos vitales de nuestros pacientes, los niños, que tienen una frecuencia cardíaca mucho más rápida y que evidentemente mucho más rápida que un adulto. Entonces el neonato no tenía como posibilidad de entrar ahí porque sus algoritmos que tienen para hacer estas maniobras, para hacer estas mediciones, influyen definitivamente en la frecuencia cardíaca. Ahorita la veremos. Entonces, bueno, este monitor se conecta directamente al monitor de signos vitales y nos da una escala promediada de un tiempo que me dice cuánto tiene de dolor en promedio durante este tiempo y me puede dar también el instantáneo. Si yo le aplico un botón, me dice en este momento cuánto calculamos que tiene de dolor. Es bueno tener las dos porque uno me dice cuánto ha estado dolor. A lo mejor le di un piquete de más, a lo mejor lo moví, le hice maniobras que lo molestaran y pues ahorita tiene dolor. Pero si ha estado bien, pues a lo mejor la analgesia es suficiente. Entonces no tenemos que hacer muchas modificaciones más que ser más cuidadosos en nuestras maniobras. ¿En qué se basa el NIPE? Este monitor que está dadas las siglas del NIPE por estas palabras, Newborn Infant Parasympathetic Evaluation, que nos permite conocer con seguridad, no seguridad, pero con una gran aproximación cómo está funcionando el parasimpático y el parasimpático si predomina, me da más bienestar que si predomina el simpático. Entonces, esta evaluación a través de un monitor que se conecta directo a otros monitores, a otro monitor y que no toca al niño, sino toca la variabilidad que tiene el RR, entonces nos permite saber que tenemos una gran posibilidad de evaluar el dolor a través de medios no convencionales, no clínicos nada más, sino también un poco más duros en el sentido de que podemos apoyarnos en algo fundamental que es esto, la frecuencia cardíaca. Entonces, ustedes saben que la frecuencia cardíaca que en el recién nacido es más amplia, más rápida que el adulto, pues también se modifica por la temperatura. Si yo le pongo aminas, también se modifica. Si lo pongo fentanil, también se modifica. Si el niño respira poco, también se modifica. Si respira más, se modifica. Entonces tenemos muchas cosas que no modifican, pero también el estar bien con su sistema parasimpático también lo va a contrarrestar el efecto del simpático
y nos va a permitir tener una idea. Toda esta fórmula que ustedes ven tan sencilla, muy sencilla, esta es la media de los RR, esto es una normalización de la muestra, esta es una posibilidad de tenerlo diferentes valores, un tiempo determinado de RRs, o sea, si mido un minuto, ¿cuántos RRs hay? Y bueno, después de todo esto, esto tienen que aprendérselo para usar el monitor, o sea, lo hacen muy sencillo. Si ustedes aprenden esto, ya pueden usar el monitor. Si no se lo aprenden, no pueden usar el monitor. No, no es cierto. Esto lo hace integrado y lo hace sin ver todo esto, como muchos de los monitores no sabemos ni cómo lo están haciendo. Podemos ver la frecuencia cardíaca, podemos ver saturación de pulso y no sabemos ni cómo lo está haciendo, pero tenemos ahí un algoritmo que me dice cuánto capta de luz y me lo transmite como un número. Y en este caso también la variabilidad entre los RR a través de estas fórmulas nos van a dar una posibilidad de identificar el esfuerzo que está haciendo el parasimpático. Entonces ustedes saben que todo esto modifica al dolor, todo esto, os digo, perdón, a la frecuencia cardíaca, el dolor, la ansiedad, drogas, cambios hemodinámicos, etc. Entonces todo esto puede modificar. Entonces, una ruptura de un vaso, sangrado importante también, perdón, las emociones también nos pueden cambiar. Y las emociones van de que el niño oiga la voz de la madre, que el niño sienta la piel de la madre. Entonces, todo esto nos puede dar una posibilidad de que el niño esté bien o que esté mal. Y bueno, la carita del niño cuando sabe que el residente que se va a quedar no sabe intubar y que tiene riesgo de que lo vayan a intubar ese niño. Entonces, imagínense esa cara que pone el niño. O cuando el niño se puso mal de al lado, se pone a preocuparse este pequeño. Entonces, tenemos posibilidades de verlo a través de la frecuencia cardíaca. Esta variabilidad depende de estimulación simpática y parasimpática, ya lo comentamos. Si yo bloqueo los estímulos de ambos, la frecuencia cardíaca, como sucede a veces en la asfixia perinatal, que tenemos lesión de algunas partes, tenemos bloqueo por el edema cerebral, entonces también tenemos variaciones de la frecuencia cardíaca que van a depender únicamente de la respiración. Entonces ya no van a depender de otros sistemas, sino de la respiración. Yo hago que el niño ventile y la frecuencia cardíaca mejora. ¿Sí? Entonces, bueno, el bloqueo del parasimpático afecta en mayor proporción a la frecuencia cardíaca. Y si la frecuencia cardíaca se afecta, entonces vamos a tener alteraciones en la variabilidad. Y bueno, se ha demostrado que si yo pongo analgesia, le quito el dolor al niño, también tengo variabilidades que son más estables. El niño va a tener más estabilidad entre sus variaciones de la frecuencia cardíaca. ¿Qué hay de relación entre el NIPE? O sea, todo equipo nuevo tiene que basarse en lo que conocemos. Y lo que conocimos inicialmente era la clínica, hace rato hablando antes de que entrara al aire, pues la experiencia de nosotros, del doctor González Cabello y mía, pues se basa básicamente en la clínica. En eso nos fundamentamos, nos hicimos neonatólogos a través de la experiencia clínica. Entonces, esta experiencia clínica permite acercarnos a equipos nuevos y que digamos si son buenos o no son buenos, o tal vez sean mejores que una escala de dolor. Entonces, bueno, no hay una correlación exacta entre las escalas de dolor con el NIPE. Es una correlación más o menos directa entre si hay dolor evidente, el NIPE sí está bajo, o sea, si no hay duda. Cuando el NIPE está alto, a veces hay duda, pero porque puede haber variabilidad en la escala de dolor. El niño puede llorar y tener cambios conductuales por hambre, por frío, por malestar, otras. Entonces, no es solamente por el dolor de una herida, de un pinchazo, etc. Y bueno, también a través de la edad, el niño que tiene 28 semanas, pero que ya tenemos 2 semanas con él, va cambiando su susceptibilidad, su experiencia y su manifestación o su respuesta al dolor. Entonces también va cambiando esto. Y si el dolor es crónico, tengo una herida en el abdomen desde hace 3 días, desde hace una semana, etcétera, pues va a cambiar. A que si me operaron ahora del tórax, que estoy moviendo todo el tiempo para respirar, pues va a cambiar también las manifestaciones. Y esto pues nada más es una idea de cómo son básicamente las escalas de dolor que se expresan a través de la cara del niño. Si tenemos una sedación, la respuesta del niño ya no va a ser la misma. Vamos a tener diferentes respuestas. Y hay escalas que se usan para esto. Pero bueno, este monitor, y este es el motivo de la plática, este monitor que es esta es la carátula del monitor del NIPE, que ya les dije son a través de las siglas en inglés.
se conecta al monitor normal del paciente a través de estos cables. Un cable cualquiera, este cable que tiene una terminación como de impresora, este cable que tiene una terminación como de estos de televisiones de antes, coaxial, o otros entradas que tiene. Entonces, teniendo conexiones, podemos conectarnos prácticamente a todos los monitores que tengamos en la sala. Nosotros, por desgracia, como todas las salas de neonato, yo creo que del país, tenemos monitores de chile, dulce y manteca porque pues, ha sido así la compra y pues, ni modo. Entonces, aquí está cómo estamos manejando este niño. Lo estamos manejando, estamos haciendo maniobras que puede doler y aquí está su monitor a un lado. Ustedes ven el tamaño, es pequeño, lo podemos poner en un lado, se acerca el monitor a otro nada más porque el cable está aquí y no te está tocando al paciente, ni estamos haciendo nada y ellos están haciendo maniobras que pueden causar dolor y se expresa a través de la calificación que le estamos dando. Ustedes ven este niño, evidentemente tiene dolor, tiene manifestaciones, era el mismo niño que estaban viendo antes, nada más que este ya lo tapamos, lo vestimos, pero tiene una calificación de NIP en ese momento, bueno, de un tiempo, que había estado con dolor, o sea, menos de 50, me manifiesta un estado de malestar del niño. Entre más se acerque al cero, se pone una carita más triste, estas caritas que ven ustedes aquí. Entonces, esta carita triste me dice en escala visual, pues les duele un poco más, les duele un poco menos. Este niño ya que le pusimos analgesia, estuvo más tiempo y como ven, este tiempo, esta variabilidad, esta calificación que es de unas horas, me dice, ha estado más confortable este niño. Este no le habíamos puesto analgesia. Esto es una calificación de tiempo, de varias horas, no es inmediato. Y esto es una calificación también de un tiempo y ya está mejor con el analgésico. Este mismo niño, este otro niño que estamos manejando con gastrosquisis, en este momento no tiene buena analgesia, le duele, está molesto, puede ser el aro que tiene acá adentro, puede ser que le apretaron demasiado, que las asas están muy tensas, etcétera. Y aquí ya con analgesia, a lo mejor le aflojaron un poco esto, el niño tiene una calificación mucho mayor que nos permite saber que está mucho más confortable y que el niño tiene mucho menos dolor. Entonces tenemos una evaluación tan sencilla, tan práctica, tan simple. Y bueno, pues, en alguna manera, algunas escalas han demostrado correlación entre el dolor y su edad gestacional, ¿sí? Ya habíamos comentado, el EDIN. En este caso, la medición es continua, no depende de que esté evaluando el dolor, esté midiendo cada cosa, sino que es continua, es a través de un aparato. Puede servir para que no tengamos sobredosificación de los pacientes. O sea, uno dice, bueno, pues le pongo morfina y ya. Morfina y ya quiere decir dependencia cuando tenemos varios días. Un niño con gastrosquisis va a tener días o semanas antes de que se cierre, antes de que deje de doler. Entonces puede causar problemas. Y bueno, puede ser útil para planear procedimientos, etc. Otros potenciales usos del NIP es la asfixia perinatal. Decíamos que el parasimpático interviene en esto, se afecta, etcétera. De sepsis es algo que vamos a explorar pronto a través del apoyo con Dolores. Vamos a hablar de un poco de qué tan temprano hacemos un diagnóstico antes de que nos dé síntomas, etcétera. Entonces creemos que puede ser útil. Las arritmias y el malestar del niño que no duerma bien también parece que se puede evaluar a través del Dolores. Unas palabras nada más de tratamiento de dolor, unas palabras nada más, pues que es más importante prevenir que tratar. Definitivamente es mejor evitar los procedimientos y cuando los tenemos que hacer, pues hay que evitar lo más posible que tenemos que evaluar el dolor es una obligación moral de todos nosotros. Tenemos que pensar por el niño para saber si le duele o no le duele. Entonces tenemos que buscar las maneras de escalas, aparatos, lo que sea, para saber si hay dolor. Si no tenemos esta precaución, pues vamos a tener efectos sobre muchas cosas a corto y a mediano y a largo plazo. El niño puede tener problemas a futuro, que son muy importantes. Entonces, nosotros debemos adoptar siempre medidas para evitar que haya dolor en estos niños. Prevenir es muy importante. Entonces, prevenir nos defiende, claro, de los efectos indeseables de los analgésicos. Entonces, preferimos tener a los niños así, tranquilos, con este contenedor para que los niños estén en un sitio confortable, contenidos, similar a lo que tendrían dentro del útero. La verdad es que teniendo un ambiente agradable para el niño nos va a disminuir el dolor.
A diferencia si hay muchos ruidos, si lo estamos tocando todo el tiempo al niño, si lo estamos picoteando a cada rato, se me olvidó tomar un hematocrito, lo pico, se me olvidó tomar una glucosa, lo pico, se me olvidó tomar entonces todo se hace a destiempo, entonces a todo ahora le estamos dando molestias a este niño. Entonces si lo podemos hacer mejor, este niño va a estar mejor. Evitar el dolor, bueno, el dolor con tratamiento farmacológico es una maravilla, pero tiene toda una serie de desventajas. O sea, poner un fármaco, para nosotros es muy fácil decirlo, pero tenemos muchos efectos indeseables a estos niños. Podemos usar cosas que no se necesita dolor, no necesita fármacos, sí, sucrosa, leche humana, algunos dicen que aromas, dicen que música, todavía nosotros no nos hemos metido en eso, pero bueno, está escrito en la literatura. Y bueno, anestésicos hay de todo, con anestésicos regionales, locales, etcétera. Y bueno, sistémicos que son los AINES, narcóticos. Esta es una escala, una manera de evaluar cómo está el dolor y cómo tenemos que actuar. No es tanto el motivo de esto, pero esta escala está hecha también aceptada por la OMS para que nosotros no hagamos de más, pero tampoco que hagamos de menos. El dolor debe ser una prioridad importante para que manejemos antes de que tengan molestias nuestros niños. Este es uno de los fármacos que tenemos más a la mano, nosotros por lo menos. En otros lugares a lo mejor no la hay, pero creo que morfina es un fármaco excelente, es un fármaco que nos permite mantener despiertos a los niños y quitarles el dolor, pero tenemos efectos indeseables en el tubo digestivo, hay constipación, hay varios problemas, hay dependencia, hay somnolencia, y pues, si me paso la mano también tengo depresión respiratoria, etcétera, hay taquifilaxia, y bueno, más de 4 o 5 días ya debemos de pensar que puede haber dependencia y el retiro debe ser mucho más cauteloso. El fentanil, perdón, fue por algo, la transparencia se modificó, pero bueno, el fentanil es también una forma importante de manejar el dolor, muchos beneficios, pero tiene mucha mayor dependencia, más efectos depresivos, etcétera. Y otros fármacos como este paracetamol, muy útil, puede administrarse oral, intravenoso, etcétera. Es seguro, nos permite disminuir las dosis de los narcóticos. Entonces parece que ustedes ven las revisiones recientes, no hay duda que tiene utilidad en el armamento que tenemos. Uno dice, ¿cómo le voy a dar paracetamol para una cirugía? Hay que darle paracetamol y a lo mejor otro analgésico más potente y vamos a tener unión y va a tener menos necesidad de los otros fármacos. Entonces, bueno, creo que son importantes. El paracetamol en estas dosis, ustedes saben, procedimientos mayores, procedimientos menores, y va a ser útil para otras cosas. Nosotros hemos usado, junto con Héctor González Cabello, hemos usado el ketorolaco, a pesar de que los dueños del fármaco dicen que no se debe usar el neonato. Lo hemos usado, no hemos visto, hemos medido los efectos indeseables, no hemos tenido efectos indeseables. Pero bueno, tal vez igual que otros fármacos que sí están permitidos. Y bueno, la morfina tiene efectos adversos, definitivamente, en dosis elevadas, perdón cómo está la transparencia, pero creo que fue en el momento de pasarla para acá. Pero tiene efectos indeseables, definitivamente tiene efectos indeseables. Me parece que es un fármaco excelente, extraordinario, creo que es de los mejores fármacos que hemos tenido y que nos permiten tener procedimientos mayores, menores, con analgesia importante sin que haya realmente problemas en estos niños. Entonces, tenemos niños manejados acaban de ser operados, les ponemos morfina y los podemos extubar rápidamente sin problemas. Entonces, bueno, creo que es importante. Fentanil, decirles que es mucho más potente que la morfina, pero igual de efectos indeseables, tiene más efectos indeseables que la morfina. Entonces, bueno, no se recomienda usarlos en niños intubados, nada más por la intubación. No es recomendable. Queremos que tengan una respuesta respiratoria adecuada y no se lo va a permitir si tenemos estos analgésicos tan potentes. Estas son las dosis del fentanil para procedimientos mayores, menores, su acción, lo podemos pasar en bolo, lo podemos pasar en infusión. Son realmente un fármaco que tiene una gran variabilidad de uso, tiene que tener una gran precaución y tiene una gran posibilidad de dependencia cuando lo usamos por varios días. Entonces, tener cuidado con esta situación. Si lo pasan muy rápidamente, este efecto de tórax rígido nos va a dar problemas realmente para la ventilación. Bueno, yo les podría decir que como conclusión, la identificación del dolor es
es una obligación para todos nosotros. Todos tenemos que estar pendientes, médicos, enfermeras, todo el personal debe estar pendiente que el niño no le duela. Si hay dolor, hay sospecha de dolor, hay que hacer lo posible por evitarle el dolor a ese niño y tratarlo cuando sea necesario. La prevención es la mejor manera de tratar el dolor, o sea, evitarlo, juntar los procedimientos para un solo momento, organizarnos, evitar ruidos, hacer que el ambiente del niño sea adecuado y solamente molestarlo cuando tenemos que molestarlo. Creo que a todos nos pasa, si vamos en metro, nadie nos gusta estar apachurrados, molestos, apertujados, a diferencia de llegar en un coche propio, que vamos todos tranquilos, etcétera. Entonces, ese bienestar que tenemos nos permite funcionar mejor que cuando vamos apachurrados, etcétera. Entonces, tengamos un bienestar para el niño para que no tenga estas molestias. Y la evaluación del dolor debe hacerse siempre en forma continua, no se puede evitar. O sea, no se puede, ahora mídelo y mañana le sigo. No, hay que hacerlo periódicamente para saber cómo está este niño. Y debemos saber que todas las mediciones de dolor, todas pueden tener fallas y que tenemos que estar pendientes de los errores que podemos tener para que los hagamos menos posibles. El sistema parasimpático permite una adaptación importante al dolor y que su medición de la acción del parasimpático me permite acercarme objetivamente con un número para decir si está en bienestar o no está en bienestar, o está dudoso todavía, ¿sí? La medición de la variabilidad del RR es una medición o una aproximación de la función del parasimpático. El dolor debe ser medido continuamente y, bueno, este monitor no requiere invasiones y puede disminuir evidentemente el uso de opiáceos. Este se lo pongo porque es uno de los principales usos que hemos dado. Disminuye el uso de opiáceos como de otros analgésicos, pero de opiáceos, que es algo importante, sí es. Y bueno, todos queremos ver estas caritas contentas, estas caritas de estos dos niños que están aquí. Este niño de menos unos 400 gramos, sabemos que era de 24 semanas porque fue fertilización in vitro. Después de unos meses está en su casa y aquí nos manda su mamá una fotografía del niño. Esto es lo que queremos ver. Este niño ha sufrido múltiples cirugías, porque tenía varias malformaciones y está contento. Esto es lo que queremos ver. Y estos niños que tienen una sonrisa, pues son lo que nos llaman a tener todo este armamento para poderlos ayudar a estos niños. Y pues bueno, esto no lo hacemos solos, sabemos que lo hacemos a través de la ayuda de todos nuestros residentes, nuestros médicos de base y mucho con las enfermeras que son las que están todo el día, todo el momento con estos niños y que nos ayudan en todo momento y que son las que nos dicen si tiene dolor o no tiene dolor, si no tienen el NIPE, tienen que usar la experiencia de nuestras enfermeras. Y cuidado si son jóvenes y nuevas, porque a lo mejor no tienen toda la experiencia. Pues muchas gracias por todo. Después tendremos tiempo de preguntas. Perfecto. Creo que ahorita los dejaremos con Héctor González Cabello. Nada más lo van a presentar, pero quiero decir que es un gran amigo desde hace más de 40 años. Alguien que me motivó a hacer neonatología y que le agradezco mucho. Bueno, pues Gracias, Raúl. gracias, doctor Villegas, por su participación. Como mencionaba, pues a continuación tendremos la ponencia del doctor Héctor Jaime González Cabello, médico pediatra neonatólogo, jefe del servicio de UCIN del Hospital de Pediatría de Centro Médico Nacional Siglo XXI, miembro numerario de la Academia Mexicana de Pediatría y profesor titular de neonatología de la UNAM. Muchísimas gracias, doctor. Ya resolvimos esos problemas técnicos. En un momento comparto la presentación. Sí, cómo no. ¿Ya me escuchan? Ya lo escuchamos. Bien. Entonces, si me pone la primera. Primero, Raúl, un gusto saludarte y a todos los que nos están escuchando. También les mando un abrazo y mi reconocimiento por todo el esfuerzo que han hecho durante esta pandemia y que en realidad las áreas de recién nacido nunca pararon en el hospital que fue reconvertido. Estar viendo la Sí, presentación. ya la veo. Perfecto. Este símbolo del Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional tiene probablemente sí cumplirá unos 25, 28 años y muestra el niño. No tengo apuntador, pero bueno, muestra un niño, una niña y las imágenes. La que sigue, por favor.
La que sigue. Entonces, las alternativas para evaluar el dolor, ya Raúl habló ampliamente sobre las distintas alternativas, nada más unas puntualizaciones. La Zona Internacional para el Estudio del Dolor define el dolor como una experiencia sensitiva y emocional emocional desagradable ocasionada por una lesión tisular real o potencial. Esto pues es definitivamente una definición para adultos. El dolor del niño es un problema. Hubo un especial énfasis en esa reunión de hace unos 4 años de que el dolor postoperatorio es un modelo de dolor inflamatorio agudo y estresor importante que desencadena una respuesta neuroendocrina inmune e inflamatoria. Entonces, estos aspectos son bien importantes recordarlos en función de que muchos de nuestros niños, y sobre todo como se ha convertido las áreas de neonatología del tercer nivel, como la que preside honrosamente el doctor Villegas y donde estamos nosotros, y en las una parte del IMPER y una parte del INP, pues sí han sido con mucho problema de que nos hemos convertido en unas unidades médico-quirúrgicas. Adelante. Hay pasos importantes para mencionar esto. Primero, debe ser evaluado lo más objetivamente posible. Este ha sido un reto, ya Raúl habló ampliamente de esto, y existen escalas clínicas tanto para neonatos sin asistencia mecánica ventilatoria como para niños con ella. Está CRIES, Comfort, PIP, por decir algunos. Y en un aspecto que me pareció importante en esta última parte, lo que se está comentando, es que su medición se ha considerado como un signo vital. Más adelante mencionaremos algo de esto. Y se han puesto junto al conjunto de las escalas clínicas la conductancia de la piel y la variedad de la frecuencia cardíaca. En esto consiste básicamente el NIPE. Adelante. Algunos problemas importantes de mencionar son que el dolor crónico prematuro se asocia a problemas de desarrollo del eje tálamo hipófisis adrenal, entre otros. Este es un aspecto fundamental. Tenemos que tratar el dolor y mejor aún, como ya lo dijo Raúl, prevenir el dolor. Hay que recordar que deja memoria al dolor y les favorece menor umbral más adelante en su vida. Hay estudios muy interesantes desde hace muchos años. Un aspecto, uno que recuerdo mucho, es la condición que tenían muchos neonatos egresados en una ciudad de Canadá, donde durante el primer año de su vida estaban con la sensación de querer como luz y ruido las 24 horas por un lado, y cada que la madre le empezaba a agarrar la mano, como que recordaba probablemente que ahí venía un piquete para una punción de alguna cosa. Entonces estos pacientes despertaron a muchos investigadores en esta publicación para informarse más. Ya se mencionó también que el uso rutinario y a veces poco justificado de analgésicos opioides, y en eso va la posibilidad de que incluso haya inicialmente tolerancia y después dependencia de los opiáceos, en especial fentanil. En alguna publicación de la doctora María Navari, en paz descanse, para mí la madre de la neonatología moderna, ella comentaba este aspecto de que dónde quedaban estos huérfanos drogadictos, o sea, porque finalmente era muy difícil quitárselos y la tendencia a que se pudieran tornar adictos se mencionaba como una posibilidad alta. Otro aspecto importante a mencionar es esto que se mencionó hace un rato, el continuo cambio de enfermeras en las áreas de neonatología, los residentes que van cambiando con el año o los residentes de pediatría que van rotando en las salas, etcétera, no están estandarizados para medir la escala clínica. Entonces, este es uno de los puntos muy importantes de lo que algunos se comentan en una publicación muy reciente. Se comenta esta circunstancia de que había que ver que no todos los niños pueden tener el NIPE al lado de su cama, pero sí pueden tener una buena enfermera o un médico que puede evaluarles con las condiciones clínicas a través de una escala clínica. Y evidentemente la tecnología puede auxiliar, y ahí estamos hablando del aparato. La que sigue, por favor. El NIPE, entonces, adelante. Adelante, la que sigue. No prende nada. La que sigue, entonces, en la escala de NIPE, ahorita para mencionar ya puntualmente la condición para su uso, esta escala que ha sido diseñada en la cual todas las mediciones por abajo de 50 parece que hubiera infradosificación de analgesia. Y ahorita les voy a mostrar 2 ejemplos muy claros. Que entre 50 y 70 está el rango de analgesia óptimo, y por arriba de 70, probablemente la sobreutificación de opioides con una predominancia parasimpática. La limitante es el paciente que suda atropina, que está utilizando relajantes musculares, algunos medicamentos que afecten el seno auricular, en fin. Entonces, hay que tomar con mucha cautela estas circunstancias, pero parece ser que en general el que esté por arriba de 50 tiene un buen nivel de analgesia.
Ahorita les muestro 2 ejemplos en que esto no sucedió. Y la enfasificación de analgesia, que evidentemente es la que tiene más correlación, y nada más hay que establecer que en estos casos la decisión tendría que ser, será vista cuál es el mejor analgésico para ese momento. Nosotros tuvimos experiencia al principio, cuando empezamos en la nueva etapa del Hospital de Pediatría, había la tendencia a utilizar la nalbulfina. La nalbulfina tenía un problema serio. La nalbulfina tenía el problema de que rápidamente creaba resistencia. Entonces nosotros empezamos a luchar en el área de neonato para que esto ya no se quitara y finalmente ya no se volvió a usar. Nos fuimos hasta el área de fentanil, y de hecho hubo algunos trabajos de investigación donde se vio cómo se comportaba el cortisol, cómo se comportaba una serie de sustancias cuando había dolor y de procedimientos menores. Y entonces ya se empezó a tomar como una conducta el uso de este como un muy buen analgésico de rescate y analgésico potente. Después con la posibilidad de tener morfina a la mano y esta posibilidad de este intermedio que es buprenorfina. La que sigue. Tenemos entonces un caso clínico que quiero mencionarles. Es un caso parecido a lo que mencionaba Raúl sobre el niño de gastrosquisis. Yo me quise meter primero en algo que es la verdadera invasión, que es el recién nacido con cardiopatía congénita clínica. Este es un recién nacido a término, con peso adecuado y crecimiento armónico, como muchos de los niños con cardiopatía congénita clínica. Tenían peso 3.600, 51 centímetros de talla, una edad gestacional de 40, un embarazo que desafortunadamente no fue diagnosticada la cardiopatía. Entonces, ¿por qué nos ingresaron 5 días? Porque efectivamente el niño empezó en las 24, 48 horas a tener cianosis, a verse cada vez más, hasta que finalmente lo trasladaron de su unidad. El diagnóstico principal que se estableció fue la conexión anómala de venas pulmonares, variedad supracardíaca. El procedimiento que se le hizo fue reconexión de venas pulmonares con un tiempo de bomba de 130 minutos. Aparentemente no ha habido ningún problema, nos dieron una tasa de fentanil alta, aparentemente todo estaba bajo control. El niño sale intubado, con esternotomía cerrada, con sondas mediastinal, pleural y catéter de Tenkov. Adelante, aquí está una foto del bebé, en la que se puede observar que está intubado. Se ve la catéter de Tenkov, se ve la sonda pleural del otro lado y se ve la condición del parche grande sobre el pecho, que es la esternotomía que en ese momento está cerrada y tiene un catéter de un lado. Este paciente, si se ve en la posición, está aparentemente relajado, pero la cara, verdaderamente, si uno juzgara solamente el aspecto de la cara no alcanzó a salir muy bien, pero la cara, realmente, el niño estaba con la frente fruncida y tenía una tasa de fentanil alta. Entonces, le pusimos y nos lleva a los signos vitales. Adelante. Aquí está de arriba, viéndose para que se vean un poco más las invasiones que tiene el pequeño con todo este tipo de condiciones. Estamos hablando de las primeras 15, 30 minutos de llegada a la sala. Y luego, si vemos los signos vitales, pues se ven bastante razonables, no parecía haber mayor problema. 141 frecuencia cardíaca, tenían 94 de saturación, 45 de frecuencia respiratoria, y tenía una media ya baja de 26. Estaba por abajo de la percentila para su edad. Entonces aquí la decisión fue tratar de establecer la posibilidad de qué estaba haciendo esta baja tensión. Se manejaron las ondas por si era sangrado, etc. Le pusimos el NIPI, adelante. Y entonces en ese NIPI nos notó apenas con 52 el que era el promedio. Pero si se fijan abajo en la cifra, realmente tenía 46. O sea, este niño estaba con una analgesia subóptima, llegando a la sala de una anestesia importante y además con una tasa de fentanil supuestamente alta. Y el niño estaba manifestando esta situación de dolor. Esto hizo que en ese momento se pasara una dosis extra de fentanil y se preparó para poderle poner morfina, por la condición de no pasarnos de la tasa de fentanil que tenía y permitir que se pudiera ventilar más o menos fácil para la intención que tenemos de estos niños de tratar de decanurarlos lo más pronto posible. Entonces fue muy evidente cómo la circunstancia nos estaba llevando el valor de este tipo de mediciones y no conformarnos con que ya viene con fentanil alto y no manejamos ese aspecto, sino también medirlo, ver realmente qué tan bien está el efecto. Uno esperaría que fuera muy bueno
y la verdad es que es un problema. Sin embargo, la condición que manifestaron los anestesiólogos, no salió bien de la bomba, etcétera, no tuvimos que hacer nada, etcétera, pero allí hubo una serie de circunstancias y tan solo como acaba de llegar, yo siento todavía la posibilidad de la transportación. La transportación a través de pasillos, de elevadores para llegar al quirófano es un poco compleja. Nuestro quirófano ahorita está parcialmente a partir de COVID, está cerrado ahorita y todo se hace en 3 pisos abajo y tenemos que transportarlos ahí. Adelante. El caso 2 es el caso de un niño de 24 horas de vida que nos llega con una edad gestacional de 37 semanas, a término con peso adecuado y crecimiento armónico, 2.7, 48 centímetros, gastrosquisis. Y este caso en especial es un caso que podría pasar desapercibido. Llega con colocación de bolsa temporal cubriendo el defecto, con fuga. Y a su llegada se decide colocar el silo previo hacia el primario. Lo que se puso en ese momento para ayudarlo un poco fue solamente paracetamol. Se le puso previamente y ya estaba listo para este niño. Ningún otro procedimiento en ese momento se había hecho. No estaba en asistencia mecánica ventilatoria y estaba estable hemodinámicamente. Esto es una circunstancia que nos inquietaba porque este paciente se movía y se movía. Cuando vimos, se hizo la primera exploración física. Adelante. Se encuentra que se ve ahí la bolsa, es una bolsa improvisada y además tenía fuga ese niño cuando llegó. Ya el niño estaba tenía empuñados los puños, la carita se alcanza a ver la frente fruncida. Este niño era evidente que algo no estaba bien en su aspecto general y podría ser la presencia de dolor. Tiene hasta las piernas contraídas. Y este paciente se acaba de bajar de la incubadora de transporte a la calentador radiante. Adelante. Se pone en la IP y nos lo encontramos en 42. O sea, realmente este niño venía con molestia a pesar de que no se le había hecho ninguna punción ni nada. El niño venía con dolor y era evidente por las asas que se están moviendo. Generalmente no hacíamos nada en relación a esto hasta que se estaba poniendo y ya tenía la dosis de paracetamol. Entonces nos quedaba ver qué está pasando. Tiene 42, lo vimos subir, luego de esta circunstancia se pasó una dosis de buprenorfina. Adelante. Y entonces se empezó a hacer el procedimiento, se pudo ver el niño todavía un poco relajado, un poco funcidito, pero ya no se movía tanto y estábamos en buena condición. Ya se empezó y se veían que las asas no tenían sufrimiento, pero ya estaban muy secas. El remedio de silo que le pusieron tenía fuga desde la incubadora de transporte y así se empezó a lubricar. En la siguiente, él estaba en esa condición, a pesar del paracetamol. Vean cómo la instantánea tenía 39 y el promedio seguía en 44. Dicen, bueno, pues como decíamos, está cerca de 50, pareciera que está ahí, pero realmente está con insuficiente control. Adelante. Falta una. Bueno, a lo mejor se saltó. Sí, falta una. En fin, no hay problema. Lo que se registró es cuando ya le estaban haciendo el procedimiento y que se había puesto la dosis de buprenorfina, ya aún durante el procedimiento el paciente ya tenía 58, 60, bastante bien controlado. Aquí la circunstancia es que tenemos que empezar a ser juiciosos con el uso de las tecnologías como siempre. Ya mencionó Raúl, hay trabajos por ahí en los cuales no hay muy buena correlación aparente entre la escala clínica y el uso de NIPE y también con otro que es el sistema de conductancia de piel. Y no ha habido muy buena correlación en los estudios de investigación que se han hecho. Entonces ahí como una de las cosas que uno quisiera ver es que se pudiera tener algunas acciones que debiéramos tomar para definir mejor las cosas. Una de ellas que hicimos recientemente, que estamos trabajando sobre ella, es el evaluar la hoja del registro de enfermería. La hoja del registro de enfermería que incluyera la evaluación del dolor y otras. Ahorita se las muestro. Capacitar en el uso de escalas clínicas del dolor, de las escalas clínicas. Esto ha sido ya un trabajo continuo. Tenemos un trabajo de investigación con el grupo de enfermería sobre esto, en que hemos notado cómo ellas, con su experiencia en la sala, estaban haciendo las cosas razonablemente bien, pero no tenían buena concordancia con la escala de confort. Entonces, era genérico que se ponía en la nota de indicaciones médicas buprenorfina de acuerdo a la valoración.
Pues, ¿quién le hacía la evaluación? La enfermera, y no siempre la que es la de la sala. A veces nos llevan enfermeras que van a sustituir alguna incidencia de algún personal. Y entonces se pone buprenorfina, como ya se mencionó, y a lo mejor estamos abusando del uso de algunos analgésicos y no escogemos el que razonablemente pudiera mejorar esa circunstancia especial. Cada vez más, y también, y les digo, desde los 90 y ya en los 2000, pues ya fue muy claro, la investigación dirigida a investigar el dolor del recién nacido. Esta circunstancia de que nosotros nos tocó ver ver circuncisiones que se hacían en salas de ginecobstetricia, en hospitales de ginecobstetricia privados, donde hacían las circuncisiones fijando al niño sobre un molde y haciendo la circuncisión, pues, como se dice popularmente, en vivo y a todo color. En esas condiciones entonces esta situación nos daba al traste con todo lo que uno pudiera tomar en cuenta como parte del que tuvieran en esta condición, que cualquier procedimiento se tuviera que hacer una manera de controlar el dolor. En un trabajo de investigación de un procedimiento muy sencillo como son las vacunaciones. En un investigador del hospital se dedicó, junto con una tesista que actualmente dignamente es una doctora en ciencias médicas, y que desde ahí fue su inquietud para manejar esto. Ella se encontró con una condición muy clara de poder dar, es que la madre le diera el pecho materno antes de entrar a la sala donde lo vacunaban, y ya después de que lo acababan de vacunar, inmediatamente levantarlo y pegárselo al pecho, y se vieron cómo la intensidad del llanto y la duración del llanto se acortó. Entonces, algunas medidas muy sencillas, y siempre con un punto: cuidar el dolor, evitar el dolor en el recién nacido, y el niño pequeño. Clínicas, pero mucho, y se han concluido algunas cosas. La anterior. Perdón. Regréseme a la anterior. Entonces, nosotros hemos iniciado la experiencia con el uso de evaluación electrónica del dolor, como estamos viendo algunas cosas, y ya tenemos 2 protocolos en desarrollo. Uno es la utilidad en procedimientos no quirúrgicos, y la concordancia. Nosotros queremos hacerlo muy finamente, de la concordancia de la escala clínica en recién nacidos con cirugía cardíaca, que era lo que hacíamos antes. ¿Y por qué? Porque realmente muchos de los estudios que se han hecho incluyen lactantes, pero no han incluido recién nacidos y menos prematuros. Entonces, hay discrepancia. Hay solo 2 por ahí estudios para NIPE que los comparan. Hay por ahí otros 2 para ver conductancia de la piel. En fin, creo que estamos en esa fase de poder definir cuál es la mejor utilidad del aparato, que evidentemente tiene muchísimas ventajas. Una encuesta que se hizo recientemente en unidades de cuidados intensivos, donde se tiene el NIPE, se le vio la satisfacción que tenía el usuario del NIPE, o sea, el médico que tenía ese aparato a la mano. Y entonces vio que estaban muy confortables, sentían que era una medición más objetiva, que tenían un mejor control de sus pacientes, y que aparentemente estaban disminuyendo ellos el uso de opiáceos importantes, en función de que corroboraban que el niño estaba con buen control analgésico. Entonces, la verdad es que estamos en esa fase todavía. Alguien puede tener como circunstancias el que estos pacientes que se están evaluando, que se están teniendo esta condición, estos médicos, perdón, que están evaluando esto, que están sintiendo esto, alguien podría decir que es subjetiva la intervención, pero bueno, ya es un avance de que sí hay la aparente sensación de que todo va mejor. La siguiente. Entonces, aquí teníamos la hoja que todos conocemos. Raúl también la conoce muy bien porque participó en el diseño inicial. Y esta que se obtuvo, esta primera hoja, incluía signos vitales, pérdidas, etcétera, como ustedes ven, variantes del ventilador, y no tenía ninguna otra cosa. Hemos hecho la modificación y se está ahorita ya autorizado incluso a nivel central para que se use, cuando menos a nivel del IMSS. Adelante. La previa. Y manda esto. La previa. Es que se saltó una. A ver, ¿otra? Sí, falta la otra, en la que ya están incluidas las escalas de dolor clínica en la hoja de enfermería, de tal manera que dentro de lo que ella tiene que evaluar es todo esto que está aquí,
y le hicimos una especie de sábana parecida a la que se utiliza en las terapias intensivas, que se puede doblar, y tenemos ya metidas todas las escalas clínicas de dolor, las evaluaciones de caídas, y atrás todo lo que son medicamentos de infusión, medicamentos de continuos, etcétera, y eso nos ha ayudado mucho a estar mejor controlando, y ahora con el aparato pues se redondea el aspecto clínico con el aspecto intervencionista de poder mejorar el uso de analgésicos. ¿La que sigue? Bueno, nada más una reflexión sobre esto. Dice sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Esta circunstancia en la escritura lo que ve mucho es esta parte que tenemos que tener los médicos, la anterior, en el cual más antes tenemos que mejorar mucho nuestro desempeño clínico en función de utilizar lo mejor posible lo que tenemos. Y en esta condición estamos yo con la fase en la que las distintas unidades decidan cuál es la mejor alternativa de estrategia para poder tomar en cuenta el uso racional de los recursos y no perder del lado la intervención de escalas clínicas y posteriormente en pacientes específicos. Nosotros estamos utilizando en lo que se hace procedimientos dentro de la sala, procedimientos que le llamamos mayores, aunque sea una colocación de catéter por punción, un catéter percutáneo, una apneurodisección, etcétera, para estar midiendo cómo andamos y de acuerdo a eso decidir cuál es la mejor alternativa de manejo del dolor. Como se ha mencionado, como mencionó atinadamente Raúl, que la verdad es que mi impresión es exactamente la misma con él, de que tenemos que estar muy alertas de prevenir más bien el dolor y tratar a un viejo neonatólogos decían manos fuera. Y eso de manos fuera, pues era un poquito ver cuál es la invasión que realmente debemos hacer a los pacientes, cuáles realmente se ameritan y cuáles la estamos haciendo de más. Entonces, este es un mensaje que quisiéramos dar. Y bueno, y ya gracias por la invitación, gracias a ti, Raúl, te estimo muchísimo, tu familia. Y bueno, las preguntas que quisieran poner. Muchísimas gracias, doctor Héctor, doctor Raúl. Muchas gracias por su participación. Ahora sí, comenzaríamos con el espacio para preguntas y respuestas. Ya teníamos algunas en el chat. Hay una para el doctor Raúl Villegas, de Manuel Bernal, el doctor Manuel Bernal. ¿Realmente estamos seguros que los neonatos están bien con morfina? Porque los estudios realizados han asociado la morfina a una disminución de volumen cerebeloso. A ver, doctor, Ya me oye. Listo. Ok, sí, definitivamente estamos de acuerdo que no es lo mejor. Lo dijimos, creo que es de los analgésicos el que más potencia analgésica tiene, con menos efectos en el momento, pero a largo plazo definitivamente hay alguna publicación, más de una, que nos dice que puede haber efectos a largo plazo. Sí, lo sabemos, y tenemos, como todos los fármacos, tenemos riesgos. Todos los analgésicos pueden ser causa de lesión renal, y sabemos que todos nuestros prematuros tienen riesgo de tener una falla renal a edades futuras. Entonces, lo que tratamos es de que haya un equilibrio entre usarlo y no usar lo que no debemos usar. Entonces, bueno, entre los que usamos son los útiles y tratamos de usarlo lo menos posible. Ahí, doctor. ¿Puedo intervenir? Sí, claro, adelante. Sí, reforzando un poco, la verdad es que el problema es que se reportan estos casos, pero no se tiene una etiología única. Yo creo que es multifactorial. Hay que ver esos pacientes que se llevan y conocemos esos estudios. Se tiene que ser prudente en que algunos efectos sí van a haber efectos deleterios, pero no son unicausales. Pueden ser otras alteraciones, y siempre hay que balancear el riesgo-beneficio. Y efectivamente la intención de manejar escalas de dolor, de manejar el control electrónico y medición de escalas electrónicas de dolor, permitirán mejorar el uso y en su momento pues, dejar de utilizar lo que no se tenga que utilizar o utilizarlo racionalmente.
Perfecto, muchísimas gracias. Yo quisiera hacer una pregunta pues, para que la escuche todo, ahora sí que toda la audiencia. Quisiera saber si cada uno de ustedes nos puede comentar cuál ha sido el principal beneficio que han tenido con el monitor. Ustedes que ya han tenido tiempo utilizándolo, que ya realmente lo han tenido un periodo de tiempo en sus unidades, ¿cuál ha sido el principal beneficio que han visto de utilizar el monitor? Bueno, yo les podría decir que pasamos por todas las etapas con él, con el monitor. Nos los prestaron y teníamos mucha duda al respecto. Teníamos poca credibilidad en que el equipo fuera a hacernos algo objetivo. Sin embargo, la verdad es que sí nos permitió tener más seguridad en que el confort del niño era bueno y que podíamos quitar los analgésicos más tempranamente. Entonces creo que esto ha sido nuestra principal utilidad. Hay otras cosas que queremos comprobar, que no estamos tan seguros, pero esto de quitar analgésicos que sabemos, como lo que dijeron, potencialmente dañinos, todos los AINES que también son potencialmente dañinos, y condiciones que a los niños que han sedado por alguna situación, convulsión, etcétera, no demuestran claramente el dolor, también nos permite evaluar esta condición. En niños extremadamente graves, como es una hernia reumática, la verdad es que ha sido de mucha utilidad. Creo que ahorita lo estamos usando un niño súper asfixiado que nos llegó de rebote, no sé por qué, y tiene mucha lesión cerebral y te lo estamos usando y nos permite conocer cómo estamos con más seguridad. O sea, ya tenemos mucha confianza al equipo. Sí, y en la sala pasó a una circunstancia muy especial. De manera indirecta nos llega la posibilidad de utilizar el aparato cuando este se estaba utilizando para otro protocolo diferente que embarcaba el uso de ciertos lípidos para mejorar, para ver qué tanto influía sobre algunos aspectos clínicos del paciente, incluyendo dolor. Entonces, fue el que se escogió como el elemento más objetivo para evaluar dolor. Cuando vimos esto y vimos en estos pacientes que eran de hernia diafragmática, pues encontramos vamos a ver qué podemos hacer. Y ahora, desde aquel momento, cada ingreso que llega hacia que los residentes empiezan a medir el índice de NAIPE que llegue por lo que llegue y buscando la circunstancia de que nuestro triage no incluye dolor. Entonces, al no incluir dolor, queda trunco, no se mide esto y vimos cómo muchos niños transportados tenían dolor a la llegada. Esto de cómo se estaban midiendo. Y entonces en ese momento cuando uno ve que está teniendo esta situación de que el paciente desde la entrada está llegando con problema, creo que ha sido nuestra primera utilidad. Después de ahí, ver la posibilidad de que si podíamos corroborar la concordancia con las escalas de clínicas, básicamente la de confort para niños ventilados, porque tenemos gran problema en esos niños. Veíamos que se utilizaba con demasiada frecuencia el uso de fentanilo. Entonces, y que en unos pacientes que podrían estar ventilados tranquilamente y que bajarnos un poquito, a algunos pacientes premedicados, etcétera. O sea, nos ha sido realmente útil, lo hemos estado haciendo con procedimientos que aparentemente, y como dijo bien Raúl, antes los hacíamos como iba. Yo me acuerdo las ondas pleurales, de repente le decíamos la puñalada trapera, y de repente se ponían más analgesia local. Después, posteriormente, pasamos a ponerles algo sistémico, pero la verdad es que ahora medimos, no lo presenté aquí, pero el momento en que se quitó una sonda pleural, el niño le bajó a 38 el NAIPI, sin que nosotros si nos diéramos por otra cosa, pues simplemente se le quita y se acabó. Pues no, este paciente, con solo quitarle la sonda, tenía dolor. Entonces creo que tenemos que ser mucho más cuidadosos en nuestros procedimientos con recién nacidos y decidir cuándo y qué analgésico poner. Ya estoy hablando de gasometría, estoy hablando de punciones lumbares, etcétera. Pero bueno, creo que es un buen avance. Creo que falta demostrar mucho la condición de algunos cuestionamientos que se han hecho en relación a esto de la conductancia de la piel, que está esto, la tecnología de infrarrojos, cerca del infrarrojo, del que se llama este monitoreo que se hace en quirófanos y que se pretende hacer también afuera. Y bueno, faltan por definir más cosas, aunque es una tecnología muy promisoria desde nuestro punto de vista. Perfecto, muchísimas gracias. Dando seguimiento, nos pregunta la enfermera Mari Rangel,
si el fentanil es mejor en infusión continua o con horario, cómo lo utilizan ustedes en su instituto, y también preguntarles si han tenido algún caso en el que hayan utilizado el NIPI con infusión continua versus el uso de fentanil, ya sea en bolos por horario. Sí, la verdad es que en la sala la utilizamos en infusión continua. Los bolos se quedan, ya no se utiliza como antes para una de rescate, sino se utiliza buprenorfina. Y dejamos el fentanil en fusión continua, por lo tanto, pues no hemos podido medir el NIPI en esa condición porque no tenemos el contraste, que serían los bolos. En todo caso, lo que estamos haciendo es mantener a los pacientes que están con multiinvadidos que tengan buena estabilidad medida por el aparato. Nosotros sí hemos usado el fentanil, también usamos igual que dice Héctor, usamos el fentanil en infusión continua básicamente, ya no usamos bolos, preferimos no usarlo por los riesgos que pueda tener y usamos el naipe para ver si con una dosis más baja, entre más baja sea mejor. Entonces tenemos dosis muy bajitas y vemos a través del equipo que si estamos bien con analgesia, lo mantenemos así, igual que con morfina. La morfina me parece mucho más segura que el fentanilo, o sea, el fentanilo es más potente, tenemos más posibilidades de tener analgesia, pero es más potente y más posibilidades de dependencia. Entonces preferimos la morfina, pero también la morfina en infusión continua la tenemos y también usamos el naipe para saber si podemos ir bajando la cantidad de droga que estamos administrando. Perfecto, muchas gracias. Nos pregunta Leida Toro desde Venezuela, me parece. Buenas noches, doctor Silva, doctor Héctor. Gracias por compartir los temas del día de hoy. ¿Cómo es el manejo del dolor en el neonato? Hace años solo evaluamos al neonato con el puntaje de Apgar o expresiones de la cara. Gracias a los avances de la neonatología se ha podido evaluar a través de las escalas de dolor. Le pregunto al licenciado Toro, ¿la escala clínica para evaluar debe ser exigida como protocolo en las actividades quirúrgicas? En las actividades quirúrgicas no debe haber medición de escalas de dolor porque no debe haber dolor. O sea, en procedimientos quirúrgicos debe haber anestesia, que es diferente, no debe haber dolor. Se usa el NIPE para ver cómo está la profundidad de esa anestesia, porque a veces las manifestaciones somáticas no están claras porque está anestesiado, pero no es suficientemente profundo para cuando comienza la cirugía. Entonces ahí puede haber maniobras quirúrgicas que pueden aumentar el dolor y necesita un poco más. O se nos está pasando la mano de analgesia y podemos disminuirlo, tenerlo con menos. Entonces en cirugía se puede usar el equipo, no las escalas de dolor. Hay escalas que el anestesiólogo usa para saber la profundidad de su anestesia. Y las escalas de dolor, las mediciones de dolor, no usamos el Apgar porque es para otra cosa, pero usamos las escalas de dolor que mencionamos y sería motivo de una sola plática, evaluar cada escala y todas las posibilidades para prematuros, para término, para intubados, no intubados. O sea, hay muchas modalidades. Entonces, cada escala de esas nos da Aún una no, seguridad pero de que tiene dolor. le puse que... Entonces, bueno, esto es lo que usamos. Las escalas de Contéstale por dolor son el muy Hangout. importantes. Ya le puse que te hable por Hangout. Muchísimas gracias. No. Sí, quizá quisiera intervenir en ese aspecto porque hay dos trabajos que se han hecho precisamente con el uso de NIPE en la sala de cirugía, y es precisamente lo que dice el doctor Villegas, es precisamente para medir la profundidad de su anestesia. Y la verdad es que esa escala de 70, por eso yo mencioné hace un rato, la escala que dice de 70 para arriba, habla sobre dosificación, habría que ver en qué condición, si es cirugía, pues estamos tranquilos, ¿no? Porque son cirugías a veces muy cruentas, muy extensas, de mucho tiempo. Exactamente, el nivel de analgesia puede ser valorado con el NIPI durante el procedimiento quirúrgico. Y justamente ahí, en el escenario que usted plantea, doctor González Cabello, es el paciente que al momento de, si no estoy equivocado, retirarle la sonda, mostraba un NIPI de 38, pues justamente Sí. ver la respuesta a ese estímulo estresante, a ese estresor, que justamente desencadena una respuesta simpática, ¿no? Entonces, el poder tenerlo de manera continua, pues provee esa información
al médico, a la enfermera, para justamente detectar en tiempo real cómo se está comportando, cómo se está presentando ese estresor, ¿no? Ese estímulo estresante. Pues parece que por el momento no hay otra pregunta en el chat. Bueno, pues al parecer ya no hay preguntas. De todas maneras, pues les agradezco a todos por conectarse. Muchas gracias, doctor Villegas, doctor Cabello, por conectarse el día de hoy, por darnos esta plática y obviamente por compartir la experiencia que están teniendo en México con el uso del NAIPI en la terapia neonatal. Pues gracias a ustedes. Bueno, Buenas noches. Gracias por su tiempo de estar aquí. igualmente, y gracias a todos y gracias gracias. Y Raúl, saludos, un abrazo. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Betty, hasta luego, ingeniero. Hasta luego, doctor. Hasta luego, ingeniero. Muchas gracias, hasta luego. Betty, buenas noches. Buenas noches, doctor, muchas gracias. Muchas gracias a todos por conectarse. Y bueno, a nombre de M. Doloris y a nombre de Grupo Biasis, les agradezco por conectarse en esta sesión. Que tengan una muy buena noche y estaremos en contacto. Muchas gracias.